Todos digan amén. Pero todos. Primera Timoteo entonces, capítulo 1, versículo 3 hasta el verso 11. Antes vamos a orar al Señor para rogar su dirección y que Él pueda darnos luz con respecto a este pasaje. El tema que vamos a estudiar hoy se llama ¿por qué debemos cuidarnos de las falsas doctrinas? Vamos a ver algunas razones de por qué debemos cuidarnos de aquellas falsas enseñanzas. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios Santo y Eterno, vamos delante de su presencia, rogándole, Señor, su bendición, Padre. Que usted pueda guiarnos, que usted pueda, Señor, enseñarnos a través de este mensaje, Señor, de su palabra. Rogamos que podamos sacarle el mayor provecho a este texto, Señor, y que pueda ser de edificación para cada oyente, Señor, y para mi vida de manera personal. Gracias, Padre, por todo, y rogamos, Padre, en el nombre de Cristo, la dirección del Espíritu Santo. Se lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Primera Timoteo entonces capítulo 1 versículo 3 al verso 11. Dice la palabra del Señor, hermanos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y vimos algunas cosas, ¿cierto? La semana pasada con el hermano Juan Jara que tocó estos versículos. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, para edificar un buen edificio, ¿cierto? Si usted quisiera edificar una gran torre, un gran edificio, y que esa torre, ese edificio fuese sólido y seguro, usted debe poner mucho énfasis, hermano, y mucho trabajo y mucha dedicación en la base, en el fundamento de aquel edificio. Usted recuerda ahí la parábola de los dos cimientos en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 26, que dice que había un hombre prudente, ¿cierto? Y un hombre también insensato, que ambos querían edificar una casa, ¿cierto? La diferencia del uno y del otro fue que uno hizo, ambos oyeron las mismas cosas, dice la Biblia, pero la diferencia fue que uno hizo y el otro no. Entonces el hombre prudente, dice la Biblia, que edificó su casa sobre la roca. Este hombre se preocupó del fundamento, se preocupó de la base de su casa. Es por eso que cuando vinieron ríos, ¿cierto?, descendieron lluvias, dice la Biblia, y golpearon con ímpetu contra aquella casa, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero había otro hombre insensato, dice la palabra del Señor en ese pasaje, que él construyó su casa sobre la arena. No se preocupó del fundamento. No se preocupó, ¿cierto?, de la base de aquella casa. Y dice que vinieron ríos, ¿cierto?, y golpearon con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, si usted quiere construir, hermano, un edificio grande, ¿cierto?, debe preocuparse del fundamento, de la base. Si usted quiere construir un hogar sólido, aún una vida sólida, usted debe preocuparse por los fundamentos de su vida, por los fundamentos que sostienen su familia, su hogar. Amén. Y en la construcción se sabe que usted, mientras más alto construya un edificio, ¿cierto?, más profundo tiene que cavar, tiene que ser la excavación, ¿cierto?, para poner la base, para poner el fundamento. No sé si ustedes conocen allá en Santiago el edificio del Costanera Center, ¿cierto? Es un gran mall, un gran edificio, uno de los más altos de Santiago. Y cuando lo estaban construyendo, yo pasé por ahí cuando camino a mi trabajo y vi, ¿cierto?, hermano, la profundidad de la excavación para hacer el fundamento de ese edificio.
Entonces, hermanos, mientras más grande sea el edificio, más profundo debe ser la excavación para sostener, ¿cierto?, ese edificio. No puede construir usted una casa, hermano, sin poner un fundamento, porque se va a derribar. Lo mismo es en la iglesia, lo mismo es en las cosas de Dios. Satanás, hermano, está tratando de corromper las iglesias, atacando la base, atacando el fundamento de la iglesia, hermano, que es la doctrina. Y está metiendo, hermanos, en algunas iglesias falsas enseñanzas, ¿cierto? Y es por eso que muchas iglesias se han desviado. Y esta lucha, ¿cierto? Y este deseo del diablo de instalar estas falsas doctrinas no viene solamente en nuestros días, sino que viene de muchos años atrás, de los primeros días de la iglesia. Cuando la iglesia nació, aquí incluso la iglesia de Éfeso, ya estaban luchando, hermanos, contra falsas doctrinas. Es por eso que en el versículo 3, Pablo le dice a Timoteo, ¿cierto? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces ya estaba ocurriendo, hermanos, en estos tiempos, en los tiempos de Pablo y Timoteo. Hoy, hermanos míos, el liberalismo se ha metido en las iglesias tratando de destruir, ¿cierto?, iglesias que en algún tiempo han sido de sana doctrina. Y cuando hablo de liberalismo no me refiero a convicciones, ¿cierto?, en cuanto a la vestimenta o cosas así, sino a iglesias, hermano, que se han desviado de la doctrina fundamental, que ya no creen, por ejemplo, en la inspiración plenaria de la Biblia, que ya no creen en el nacimiento virginal de Cristo, que ya no creen en la deidad de Cristo. Doctrinas como esa que son fundamentales en la palabra del Señor. Aún, hermano, hoy en día el carismatismo, el pentecostalismo se ha metido en iglesias que antiguamente profesaban ser iglesias de sana doctrina, involucrándose, ¿cierto?, en estas corrientes doctrinales en el día de hoy. Y lo preocupante, hermano, de esto es que entre todas estas denominaciones, entre todas estas religiones, entre todas estas sectas de falsas doctrinas, se llaman hermanos entre sí. Amén. Católicos y todos estos grupos evangélicos, hermanos, dicen que debemos preocuparnos por lo que nos une y no por lo que nos desune. Cosa que es una gran mentira. Si fuera por eso, ¿cierto?, compartimos la doctrina de la Trinidad con los católicos. Ellos también creen en la Trinidad de Dios como nosotros. Pero no por eso vamos a estar en comunión con ellos, porque no creemos en lo que ellos creen. Amén. No creemos que sea una denominación cristiana, sino una secta. Y la Biblia, hermano, nos enseña eso. La Biblia nos enseña a preocuparnos de lo que nos une con las iglesias falsas, ¿cierto?, con las iglesias desviadas, y no preocuparnos por lo que nos desune. En ninguna parte de la palabra de Dios aparece eso. El versículo que estamos memorizando, o que memorizamos ya ahí en 2 de Juan, ¿recuerdan? El versículo 10, dice la palabra del Señor: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no se preocupen por eso, sino que miren lo que los une. ¿Dice eso? No, ¿qué dice? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No dice preocúpense por lo que les une como hermanos, porque hay doctrinas, ¿cierto?, que van a unirnos. No dice eso la palabra del Señor. Dice: no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mira, acompáñenme a Romanos también, capítulo 16. Romanos capítulo 16, por favor, hermanos. Versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. No pierda 1 Timoteo, volveremos allá pronto, pero Romanos capítulo 16, versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que no os fijéis
en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Miren nuevamente, por favor, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os juntéis con ellos. ¿No? ¿Qué dice? Y que os apartéis. Amén. Y que os apartéis. Hermanos,